Listo. Entonces, como ya vimos la ley de Hooke, entonces yo puedo proyectar el movimiento del péndulo o el movimiento de la ley de Hooke, el movimiento pendular, el movimiento oscilatorio. Yo lo puedo, yo puedo decir también que va a ser un movimiento eh, movimiento circular, ¿listo? Entonces vamos a caracterizarlo a partir de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Listo? Entonces, acá. Entonces acá. Entonces sería proyección. Aunque, sí, aunque lo puedo dar ahorita. Entonces, proyección. eh, proyección del más al no, proyección del movimiento armónico simple a la, al, al movimiento circular. Listo. Entonces, yo lo puedo proyectar a partir de un sistema. Entonces, vamos a tener una masa. Ojalá se pueda dibujar. Entonces, vamos a tener una masa y vamos a tener un resorte. Entonces, lo dibujan ahí en allá. Entonces, aquí está. En la página 13 lo pueden ver los que tengan el libro. Y acá vamos a dibujar un círculo. Es que acá no se puede dibujar un círculo. Bueno, voy a tratar de hacerlo. Ustedes lo dibujan allá bien, porque aquí no me sale. Y entonces vamos a atravesarle un eje. Esto me está quedando horrible. Un momentico a ver si lo puedo hacer. Entonces tengo la masa. Y aquí el círculo. Bueno, listo, más o menos. Entonces le voy a atravesar un eje. Ese eje va a ser la coordenada X. Va a ser el eje coordenado X. Y vamos a caracterizar este sitio. Va a ser el punto de equilibrio. O sea, va a ser mi punto cero. ¿Listo? Voy a tener una elongación que va a ser la siguiente. Si yo lo elongo hasta acá, lo elongo la masita hasta acá, pues resulta que esta va a ser mi amplitud. O sea, lo que va a ser máximo. O sea, va a ser mi amplitud. ¿Listo? Entonces voy a tener una amplitud positiva y una amplitud negativa. Esta amplitud que va hacia arriba, pues va a ser mi amplitud negativa. Y para esta va a ser, no, positiva. Y esta va a ser mi amplitud negativa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a caracterizar este
este movimiento circular a partir de este movimiento. Entonces resulta que si yo pongo a oscilar, vamos a hacerlo con este mejor, si yo, si yo pongo a oscilar acá, esta amplitud es la amplitud máxima. ¿Por qué? Porque no se puede contraer más el resorte. Entonces, si yo lo suelto, pues ahí va a ser, va a oscilar. Si yo dejara, por ejemplo, en la masa, acá, voy a parar esto, si yo dejara acá en este punto, en donde estoy señalando, dejara como un lápiz y yo luego corriera una hoja, pues resulta que ese movimiento se parece mucho al movimiento circular, ¿sí? Se parece mucho, mucho al movimiento circular. Entonces, vamos a seguir acá. Entonces, el movimiento circular va a estar basado también en un movimiento armónico simple. ¿Listo? Que va a tener sus amplitudes, las amplitudes, y va a tener como correspondencia, como yo les decía, si yo dejara esto que fluyera más y esto también que fluyera, si ustedes se dan cuenta, es el mismo movimiento en el eje X. En el eje X siempre va a haber este movimiento. Si yo lo proyectara en una hoja, como ya venía diciendo, e hiciera una gráfica de ello, si yo hiciera una gráfica en donde ¿qué? En donde la posición va a estar dada en el eje X y, la, y el tiempo corriera, ¿sí? Entonces, si yo partiera desde este punto, si yo partiera, por ejemplo, la masita desde casi el eje X, resulta que con el tiempo va a ser una gráfica más o menos así. Ay, hagamos una cosa. Estoy enredado, estoy enredado. Bien. Eh, voy a conectar esta. ¿Listo? Entonces, si yo lo proyectara, más o menos saldría así. Vamos a ver si me sale bien. Ah, más abajo. Listo, más o menos así. Entonces, esta gráfica, ¿cómo se conoce? Esto es amplitud, ¿no? La amplitud. Entonces, esta gráfica, ¿cómo se conoce? Ustedes ya vieron trigonometría, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Listo. ¿A qué gráfica se parece? Parábola. No. Esta gráfica se conoce como un coseno, ¿no? ¿No has visto las gráficas de coseno? Sí, sí, señor. Entonces, para esto se parece a un coseno, ¿sí? Entonces, la posición va a estar dada por la siguiente ecuación. O sea que la posición yo puedo decir que va a ser la amplitud que tenga el movimiento armónico, o sea, la amplitud por el coseno, que esto se parece mucho al coseno, pero es que el coseno va a ser un ángulo. Cuando yo estoy hablando de ángulos, el coseno de teta o de cera, como dirían algunos, ¿sí? Entonces yo voy a tener que la posición va a estar dada por la amplitud y por la función, que va a ser coseno. Pero resulta que ese ángulo va a estar dada en el movimiento armónico simple y en la circunferencia, en el movimiento circular, ¿como qué? Como X va a ser igual a la amplitud por el coseno de teta, pero el coseno de teta
El ángulo va a estar dado por dos variables, que va a ser omega, que omega es la velocidad angular por el tiempo, ¿sí? O sea, la velocidad angular, si ustedes vieron vectores, la velocidad angular va a estar dada por un ángulo. ¿Listo? Va a estar dada por un ángulo y obviamente por el tiempo. ¿Listo? O sea que las unidades de omega es la velocidad, pues va a ser de omega, va a ser de metros sobre segundo, porque es una velocidad. Y el tiempo es en segundos. Entonces, segundo y segundo aquí se me cancelan y me dan metros. ¿Sí? O sea que la posición de la amplitud me va a dar metros. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Chachos. No, Profe, señor. qué pena, ¿puedes explicarle lo de la W? No lo Ah, entendí. omega, omega. Omega es la velocidad angular. ¿Listo? Angular, perdón. La velocidad angular. La velocidad angular. Entonces, la velocidad angular está dada por omega, pero omega es una velocidad que me la da el ángulo, lo que yo estoy dibujando acá, el ángulo, ¿sí? O sea, yo estoy diciendo la velocidad con que cambian los grados o los ángulos en un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, esto pues va a medir siempre metros, porque es que yo no dije que esto medía en metros, ¿sí? Sino que acá no son metros. Entonces, ¿qué son? Esto lo vieron el año pasado. Estos son ángulos sobre segundo, ¿cierto? Porque es que es cambiando el ángulo. Por ejemplo, si yo estuviera acá, aquí ya cambió el ángulo de un teta 1 a un teta 2, ¿sí? Ahí cambió el ángulo. Al cambiar el ángulo, pues me estoy refiriendo a una velocidad. Al cambiar el ángulo, pues este teta va a ser menor que este otro ángulo, ¿sí? Entonces la velocidad angular no sea en metros sobre segundo, sino sea en ángulos sobre segundo. ¿Listo? Para que yo pueda operar el coseno. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? O no sé si te respondí la pregunta. ¿Aló? ¿Te respondí la No, no, pregunta? señor, profe, ya está bien. Vale. Vale. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, no, ustedes no han visto derivadas, entonces no les puedo hacer eso. Les debo lo de la velocidad y la aceleración para otra ocasión, porque necesito dejarles el taller. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Entonces, el taller, 12:30, no. No, no, no. Nosotros tenemos clase mañana. Mañana les dejo el taller y les dejo más tiempo, ¿listo? Para Vale, que... profe. Profe, ¿te puedo pedir un favor? ¿Sí? Pues ya borraste lo No, anterior que habías hecho. espera. Eso, gracias. Listo. Listo, muchachos. Entonces,